Bien, buenas tardes. Lo que voy a hacer es pues seguir hablando eh, de la sección 15 por las implicaciones que tendría materiales en efectos específicos de la polarización. Pues ya vimos un nuevo campo que era el campo de polarización y bueno, decíamos que en realidad este campo vectorial se le adjudica en muchos casos a la forma en la que los materiales pueden agruparse internamente, ¿verdad? Pueden agrupar sus elementos de carga internamente. Ahora vamos a hablar de otro campo que normalmente se le llama el campo D, en donde pues básicamente, ¿verdad? Podríamos decir que es un campo que incluye tanto la presencia de un campo eléctrico externo como la influencia que tiene el material mismo, ¿verdad? Por su forma, por las características de polarización que tenga pues, el material. Cosas que tenemos que recalcar es que pues habíamos hablado de cargas ligadas, Rho sub B, y en principio pues en los primeros capítulos no lo mencionábamos con tanta firmeza, pero eh, que nada de una densidad de carga volumétrica superficial. Perdón, no superficial, sino teníamos una Rho sub F por allá. Entonces, no lo decíamos con bastante firmeza, pero ahora sí, ya es necesario hacer la distinción. Teníamos en los primeros capítulos una Rho sub F, que bueno, ya para nosotros va a tener un poco más de sentido pensar en eh, densidades de carga libres, ¿no? Y densidades de carga ligadas. Debido a que ahora pues estamos hablando de materiales dieléctricos y bueno, ahora vamos tanto los criterios de polarización como los criterios de distribución de carga que se habían analizado pues en los primeros capítulos. En principio, entonces, en general, nosotros podríamos colocar esa densidad de carga como una composición de ambos tipos de carga y de esa manera pues tener una total. Pues bueno, más o menos pensamos que si son densidades de carga ligada, en realidad estos no aportan a, o es muy difícil lograr un movimiento de estos elementos de carga. Pero si tenemos una densidad de carga libre, entonces estos pueden ser fácilmente, o no fácil, ¿verdad? Pero sí con mayor facilidad, se puede esos elementos de carga. Así que un material completo tendría estaría compuesto de ambas densidades, ¿verdad? Una densidad de carga ligada y una densidad de carga libre. Si estamos analizando de manera general, pues bueno, más o menos esta es la densidad de carga que ya habíamos analizado en los primeros capítulos y esta es la que hemos analizado últimamente. La densidad de carga eh, ligada, las densidades de carga ligada, pues están en función de la polarización, ¿verdad? Ya sea pues si es volumétrica como la divergencia del vector de campo vectorial de polarización. Y si es superficial, pues definitivamente iba con la componente normal a la superficie de, o de polarización. Bueno, esto pues escrito de esta forma quedaría expresado como está aquí a continuación. Ahora bien, de la ley de Gauss lo que teníamos era que, bueno,
en principio nosotros utilizábamos bastante el hecho de que el campo eléctrico en una superficie cerrada era igual a la carga que encerraba esa superficie entre epsilon sub 0. Esa era la ley de Gauss de manera integral, ¿verdad? En su forma integral. En su forma diferencial, pues lo que teníamos era que, bueno, la divergencia del campo eléctrico iba a ser densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Pero definitivamente, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo es, por ley de Gauss, encerrando una superficie que engloba todo el volumen, pues en realidad estaríamos eh, de manera diferencial la densidad de carga volumétrica total, por así decirlo, ¿verdad? Que es esta rho de aquí. Entonces, este término, o mejor dicho, si pasáramos a despejar, ya que este de aquí, debe ser representado en términos de la divergencia del campo eléctrico, pero con un término pues que le hace falta, el epsilon sub 0, entonces la densidad de carga, podría calcularse como, bueno, la superposición de ambos campos, tanto el campo eléctrico como eh, el campo vectorial de polarización, de esta manera. Y a esto es a lo que comúnmente se llamará campo D. Fíjense que este campo D es muy interesante porque eh, si de alguna manera teníamos el criterio de que esta densidad de carga libre en realidad era asociada a aquellos elementos de carga que tuviesen la capacidad de movilizarse dentro del material, evidentemente, ¿verdad? No fuera de él, sino dentro del material. Entonces, quiere decir que una relación de este tipo nos diría que esa densidad de carga libre, de elementos de carga que pueden movilizarse, eh, tendrían que tendrían que obedecer a la influencia de, primero, el campo eléctrico que está intentando mover estos elementos de carga o desplazar estos elementos de carga, y además la forma en la que estaría polarizado el material. Ya si el material tiene una polarización no homogénea, no uniforme, entonces, este vector de polarización va a tener una forma, una estructura matemática extraña. Pero bueno, si pensamos que es un material previamente polarizado, entonces va a tener un vector de campo aproximadamente en una dirección en específico. Lo que indicaría que, bueno, que si se confunden con tanta palabrería, lo que les estoy intentando decir es que si lo que yo tengo es un material, no importa qué tipo de material, ¿verdad? Ni de qué forma sea, si los elementos de carga no están polarizados o no están muy bien polarizados, entonces pensaríamos que tal vez, ¿verdad? Estamos produciendo un campo eléctrico hacia la derecha, pero los vectores de polarización pues, no son ni uniformes, ni homogéneos, sí, tal vez tienen eh, estructuras extrañas, ¿verdad? Una forma extraña. Entonces, querer comprender la polarización de este material, pues va a ser un poco más difícil. Va a tener una forma extraña, pero de cualquier manera, a cada elemento, perdón, a cada elemento de carga que esté polarizado de cierta forma, habría que adicionarle pues la influencia o el efecto del campo eléctrico sobre el material. Caso contrario, si nosotros pues lo que tenemos es un, un material pues que tenga una forma de polarización un poco más decente, por así decirlo, tal vez polarizado de esta forma,
si este fuera el caso, entonces, pues básicamente tendríamos que sumar de manera vectorial esta influencia que va hacia la derecha, pero la polarización lleva una cierta inclinación, ¿verdad? Tal vez con un ángulo teta, todos, ¿verdad? Todos con un ángulo teta, tal vez, ¿verdad? Entonces, básicamente, fíjense que pensar en densidades, pensar en elementos de carga libre implica tener en cuenta tanto la influencia del campo eléctrico, que es lo que nosotros pensamos que va a producir el movimiento de estas cargas, y además pues va a haber una influencia de ese campo eléctrico, perdón, del vector de polarización. Si está más o menos en la dirección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a haber un movimiento hacia la derecha. Si por otro lado lo que tenemos es si lo que tenemos es un vector de polarización que va así en sentido contrario al campo eléctrico, pues no esperaríamos preguntas teóricas, ¿verdad? Estas son son bastante buenas las preguntas como para que les aparezcan en la teoría. Si en realidad este material está polarizado en dirección contraria, pues dependiendo de la magnitud, pues diríamos que para que existan unos elementos de carga libre, el campo eléctrico debe de ser mayor, ¿verdad? La magnitud del campo eléctrico debe de ser mayor del vector de polarización para que exista un movimiento hacia la derecha. De lo contrario, pues no va a existir. Entonces, noten que ya desde este capítulo se va analizando más o menos cómo es la dinámica de las cargas. Ya en 4.15 ustedes van a ver cuáles serían las consecuencias de que una carga se mueva, ¿ya? Pero ya desde aquí vamos viendo que en realidad un campo puede producir el movimiento en los elementos de carga, pero no lo tomamos a la ligera, sino que hay que analizar el material mismo. ¿No? Es lo que nos ofrece el vector de polarización. A esto, entonces, es a lo que se llamaría el campo D, o pues aquí tienen unos nombres que también pueden ser representados de esta forma, ¿sí? El desplazamiento eléctrico, o simplemente desplazamiento, o más fácil, ¿verdad? El campo, podemos decirlo el campo D. Bueno, hay que olvidar que en realidad eh, se llama desplazamiento eléctrico porque es el campo asociado, ¿verdad? A aquellos elementos de carga que tienen la capacidad de moverse dentro del material, de desplazarse, por eso se llama desplazamiento eléctrico. Entonces, de forma análoga a la ley de Gauss diferencial, lo que ahora, de manera general, ¿verdad? Podríamos escribir que esto es ley de Gauss general, o sí, general, o la forma más completa, y listo, ¿verdad? Bueno, lastimosamente en este capítulo es donde comienza lo entretenido, ¿verdad? De toda la electrostática. Lastimosamente, pues ustedes van a tener que, les aconsejaría, ¿verdad? Que en vacaciones, si quieren, pues comprender desde los fundamentos, pues recordar lo que yo les había colocado en una de las clases, ¿verdad? Sobre la energía potencial. Ese es el fundamento de la energía potencial y considero que es el suficiente como para que no les cueste el resto de cosas, ¿verdad? Solo que ese fundamento yo se los di de manera vectorial y todo. Eh, pero ese fundamento lo llevamos a un caso muy básico que era el de capacitancia, energía del capacitor. Pero
Hay muchas implicaciones alrededor de eso, ¿verdad? Lo reducimos. Lo que quiero decirles es que ese entendimiento lo reducimos simplemente a la energía potente de un capacitor. Pero bueno, mírense el video otra vez si quieren o léanse las primeras secciones del capítulo 7 y eso va a ser, sí, considero que va a ser suficiente para lo demás. Bien, pues si nosotros quisiéramos aplicar las condiciones de frontera, pues nuevamente observaríamos, por definición, ¿verdad? Por definición, las componentes normales del campo, que en este campo, el campo D, debe de ser la diferencia entre esas componentes normales en la superficie de transición, pues deberían de ser iguales a la densidad superficial de carga libre. Entonces ahora pues es necesario estar colocando esta distinción, densidades de carga ligada, densidades de carga libre. Para el vector de polarización solo son densidades de carga ligadas. Para el vector eléctrico o el campo D son densidades de carga libre. Son las asociaciones que hemos estado dando, ¿verdad? Evidentemente, pues si no hay polarización, si el material no está polarizado, lo que recuperamos es, este término se haría, y lo que recuperamos es la ley de Gauss vista en el capítulo 4, ¿verdad? Lo que recuperamos es la ley de Gauss vista en el capítulo 4. Pero en el caso más general, pues los materiales sí están polarizados o al menos la aplicación eso requiere, ¿verdad? Lo requiere porque si no sería mucho más complejo, ¿verdad? O simplemente sería muy difícil no tener en cuenta lograr que ese vector de polarización sea especial. Y en general debe de estar. Así que eso es lo que tenemos. Bien, entonces la ley de Gauss de manera generalizada, que sería para el campo D, nos diría exactamente lo mismo, que la superficie, la integral en la superficie que encierra una determinada carga debe de estar acorde con pues la integral volumétrica, ¿verdad? Ya que esto, si ustedes recuerdan, pues debería de ser así. Punto de tau, para que esto sea igual a esto, pero por el teorema de la diferencia, esta es la integral en una superficie cerrada. Y esto, pues simplemente sería la carga encerrada, pero la carga libre, ¿sí? La carga libre encerrada. Bien, entonces, fíjense, vamos encontrando, bueno, vamos viendo cómo puede encontrar la densidad superficial de carga libre por las condiciones de frontera y puede determinarse pues la carga total, ¿verdad? Encerrada, libre, en el volumen a partir de la integral de superficie del campo D. Y por último nos haría falta pues ver qué pasa con la componentes tangenciales, ¿verdad? Con las componentes tangenciales. Pues fíjense que para el campo eléctrico se nos hacía simple porque las condiciones de frontera nos decía que el campo, la divergencia del campo eléctrico era igual a ρ sobre epsilon. En el caso anterior también, ¿verdad? Se nos hace bastante simple, ya que la divergencia del vector desplazamiento del campo de desplazamiento eléctrico es igual a ρ sub f, ¿sí? Así que es solo que ahora no tenemos sobre epsilon sub 0 y en este caso sí, ¿verdad? En este caso sí. Teníamos por otro lado que el rotacional
el rotacional del campo eléctrico, como era una cantidad conservada y se calculaba a partir del gradiente del potencial eléctrico, esto iba a ser cero, ¿verdad? Por lo que nos dejaba unas condiciones de frontera específicas para el campo eléctrico, pero la otra alternativa, ¿verdad?, del campo D, que sería el rotacional de ese campo D, en realidad no va a ser tan simple ya, ¿verdad? Ya no va a ser cero específicamente, porque de acá nosotros podríamos decir que esto es el rotacional de epsilon 0 por E más P, ¿sí? Y bueno, tener que esto es epsilon 0, si lo separáramos, por E más el rotacional de P. Este de aquí, porque es una cantidad conservada, pero este no. La única forma en la que sea cero es que, bueno, este campo de polarización pueda ser despreciable o ya de plano sea cero. Teóricamente lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer cero. En cuyo caso, las condiciones de frontera se reducirían a las mismas, las condiciones de frontera tangenciales del campo D se reducirían a las mismas del campo eléctrico, pero como venimos dando la intuición de que en realidad este campo P, este campo de polarización, depende del material, en realidad es característico del material, en muchos casos, si fuese un dipolo permanente, por ejemplo, un material polarizado, ya polarizado previamente, entonces no vamos a poder, ¿verdad?, obviar este campo, por lo que el rotacional de D resulta ser el rotacional de P. Si esto es así, entonces fíjense que más bien las componentes tangenciales del campo del desplazamiento eléctrico están asociadas a las componentes tangenciales del campo de polarización, ¿sí? Del campo vectorial de polarización. Entonces no son exactamente cero, ¿verdad? No son exactamente iguales como habíamos mencionado en el caso del campo eléctrico, pero nos deja, bueno, la peculiaridad de que, pues calculando las componentes tangenciales del vector de polarización, determinamos automáticamente las componentes del vector desplazamiento eléctrico, ¿sí? Tanto antes como después de la transición, ¿verdad? Preguntas hasta acá. Fíjense que pues todo esto ya es acoplado a los nuevos campos que venimos viendo, a P y a D. Entonces, nada más. Esto de aquí es lectura obligada para que ustedes pues más o menos lo vayan entendiendo. Este es un ejemplo en donde se calcula el campo D. Eh, Fíjense que, bueno, ser uniformemente polarizada. Esto ya se hizo se hizo un ejemplo en la sección anterior para determinar pues potenciales y campos eléctricos. Ya se hizo, toman los campos eléctricos y la técnica es esta, ¿verdad? Ustedes tienen que calcular potencial y campo eléctrico a partir de la polarización o en función del momento dipolar. Y al tener ya el campo eléctrico afuera y adentro, simplemente es multiplicarlo por la permitividad, en este caso del vacío, ¿verdad? Pero si no fuese el caso, ¿verdad? Si fuese un específico, en realidad este es una permitividad del material, en donde esto estaría calculado por una permitividad relativa y multiplicado por la permitividad del vacío, ¿verdad? En general es epsilon y no epsilon cero. Pero bueno, si fuese el vacío, como el caso, como el ejemplo indica específicamente, entonces este es el campo eléctrico afuera, por lo que el campo D es de esta forma, simplemente multiplicando por epsilon sub 0, ¿verdad? No hay mucha distinción porque ya se tiene, ¿verdad? Ya se tiene. Lo otro que se tiene que ver es que, bueno, si esto es afuera,
si esto lo están escribiendo como que si es afuera, en principio ustedes deben de pensar que esto es el campo eléctrico afuera y el potencial, perdón, el vector de polarización afuera. Pero afuera no hay polarización, ¿verdad? Está afuera del material. Esto no es así. Entonces, simplemente epsilon cero por el campo eléctrico afuera. Y cuando se trata de adentro, ¿verdad? Del vector de desplazamiento eléctrico adentro, ahora sí, epsilon cero, el campo eléctrico adentro, más la polarización que en principio va en dirección de Z, si no se acuerdan, ¿verdad? Lo buscamos. Este es el ejemplo que vimos ayer. ¿Sí? La polarización debe de ir hacia arriba, por lo tanto, la que me distribuya las cargas de esa forma, positivo arriba y negativo abajo, es que el vector de polarización vaya hacia arriba. ¿Sí? P como P en dirección de Z. Eso hizo. Por eso aquí simplemente se suma. Aquí simplemente se suma. Bueno, el campo eléctrico iba en dirección contraria al vector de polarización, por eso aparece así. Y la respuesta es esta. Nada más, ¿verdad? Así que podemos encontrar los vectores de desplazamiento afuera, los vectores de desplazamiento eléctrico adentro y afuera, como debe de ser. Bien, ¿alguna consulta, duda? Yo diría que si quieren, ¿verdad? Si tienen tiempo, ganas y entusiasmo por tomar esta teoría como debería de ser, entonces les toca a ustedes solos, sin descuidar, fundamento del capítulo 7 de la energía potencial. Yo considero, pues, al menos en la teoría, intenté pues resumírselos en ese único video. O si no, se leen las primeras secciones del capítulo 7. Y de esto, seguir leyendo, ¿verdad? Seguir leyendo la clasificación de los dieléctricos. Clasificación de los dieléctricos. Aquí están los... entender estos términos, ¿verdad? Estos términos del hechizo E, porque se utilizan mucho en 415 y se utilizan mucho en clases como máquinas eléctricas, ¿verdad? Estas cuestiones se utilizan mucho como máquinas eléctricas, así que léanlo. Sí, esta sección también. Bueno, aquí son cálculos de campo eléctrico, potencial y capacitancia, lo que ya se vio. Ya se vio, pero nuevos temas, ¿verdad? Y hasta creo que, yo creo que hasta aquí estaría bien. Si ustedes quieren todavía seguir, esta parte de energía es muy interesante, especialmente eh, para la gente, que vaya para telecomunicaciones, les puede servir. Ya esto último de fuerza no es tan necesario si no les da chance, pues yo creo que se puede evitar un poquito. No lo eviten tanto, ¿verdad? Tampoco, porque fíjense que el capítulo 7 habla de una fuerza, en las cuestiones habla de una fuerza asociada al potencial eléctrico, y esta es, bueno, la nueva generalización de la fuerza dieléctrico, ¿sí? Sobre el dieléctrico. Eh, si lo descuidan mucho, al menos, pues, la idea tendrían que tener
Si no hay tiempo, pues ni modo. Pero allá por el capítulo 16, creo, 15 o 16, si no me equivoco, en 4.15, empezar a utilizar estos términos de fuerza de manera concurrente. Y bueno, van a definir una nueva forma de la fuerza para los campos electromagnéticos. Y como ustedes ya saben, ¿verdad? De física 100, la fuerza en realidad nos deja todas las ecuaciones de movimiento eh, que puede describir, ¿verdad? Ese modelo. Pensando que todo se puede escribir en términos de la segunda ley de Newton, pues entonces la fuerza nos va a devolver las trayectorias o las ecuaciones de movimiento del movimiento de las cargas. Así que no lo descuiden tanto. En principio la teoría va a llegar hasta el capítulo 15, como les había mencionado. Sí, hasta la teoría, hasta el capítulo, sección 15, que es esta que acabamos de ver. Y la parte práctica es polarización y densidades de carga eh, ligadas. Densidades de carga ligadas. Son estos dos temas. Entonces, en la guía, me mira un problema que, bueno, es el único. También está el problema 2, me parece, que ustedes pueden hacer, pero ese es muy sencillo, ¿verdad? Es muy, muy simple. Así que vamos a hacer el tiempo que queda, pues para que ustedes tengan una perspectiva más amplia de lo que les puede aparecer. Preguntas de todo lo que hemos visto, una consulta. Bueno, entonces, de la guía número 6, que ya se la subí al campo virtual también, pues, para que quieren pues, seguir haciendo problemas. Ya hicimos 2 problemas del Bagnes y este es de la guía. Dice, la polarización de un cubo de lados L, centrado en el origen, está expresado por P, ¿verdad? Igual a Px, x unitario, más y unitario, más z unitario. Inciso A. Determine las densidades superficial y volumétrica de carga ligada. Si quieren, pues, se hace el dibujito para que lo observen. Bueno, dice que hay un cubo que está centrado en el origen. Y es del lado L. Bien. Dice que es del lado L. Que tiene L aquí, L acá y L acá. En primer inciso es encontrar las densidades de carga superficial y volumétrica ligada. La volumétrica es igual a menos el vector de polarización. El vector de polarización es este, así que en principio debe de ser pues la derivada parcial de cada una de las componentes con respecto pues a cada una de sus variables representativas, ¿verdad?, de la componente. En este caso es
menos P, la derivada del primero, ¿verdad? 1 más la derivada del segundo, 1, ¿verdad? De la componente Y con respecto a Y, de la componente Z con respecto a Z. Así que esto es menos 3P. Y la densidad superficial de carga es la componente normal. Pero como estamos en coordenadas cartesianas, la componente normal debe de ser, podemos escribirlo así, ¿verdad? Que esta es la polarización, la doble polarización. El vector normal en 3 dimensiones debe ser X, Y, Z. Y esto nos deja P por X más Y más Z. Entonces, fíjense, en realidad este es un vector normal genérico. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así, ¿verdad? Si les confunde mucho, pues vayan sacando cada vector normal a cada superficie, ¿verdad? Que son 6. ¿En qué va a variar? En que algunos casos, ¿verdad? El vector normal solo va en 2 direcciones, una dirección, solo en Y, solo en X, solo en Z, lo van acoplando, ¿verdad? Y al final les tiene que dar lo mismo. No obstante, este es pues un vector normal genérico que posteriormente pues tenemos que irle dando el sentido, ¿verdad? Porque calcular la carga total ligada, entonces este vector normal, hay que tener en cuenta la dirección de este vector normal, ¿verdad? Pero bueno, luego, pues nosotros decir que esta es la cara 1, pongamos que la cara 1 es la de atrás. Esta es la cara 1. Entonces la cara 1 es esta de acá. Y que la cara 2 es esta. La cara 3 es la de abajo. De tal manera que la cara 4 sea la de enfrente. La 5 esta, la de la derecha. Y la 6 pues la de arriba. No importa tanto cómo se diferenciarían, ¿verdad? Las caras. Para el inciso B dice demuestre que la carga total ligada es 0. La carga total, ya saben que es la integral volumétrica de la densidad volumétrica de carga ligada más la integral en la superficie encerrada de la densidad superficial de carga ligada. Pero esta densidad de carga ligada en realidad lleva un cero, porque el vector normal puede ser positivo o negativo en determinadas circunstancias. Para este no tenemos mayor inconveniente, ¿verdad? Este de acá no tenemos mayor inconveniente porque la densidad es constante, si se fijan, es constante de las dimensiones. Entonces, esto sería menos 3P por el volumen, que en este caso el volumen de un cubo es L cubo. No hay problema, ¿verdad? Con este término de acá. Ahora, con este término de aquí es el problema, porque, bueno, sí hay un problemita, porque en realidad son 6 las que hay que calcular. Seis integrales, uno por cada cara. Pues la idea siempre es optimizar optimizar el trabajo. Entonces, podríamos decir que hay una densidad superficial, pues en la cara 1, que es cuando, a ver cómo está la cosa,
lado centrado en el origen. Entonces, esta cara, la cara de atrás, debe de ser una cara en la que se coloque, ¿verdad?, a X como L medios, a Y y Z, que sí varían, ¿verdad?, en la cara de atrás, lo que nos indicaría que la densidad superficial es P por L medios más Y, Z. El 2 sería la densidad de la cara de acá cuando, perdón, X es menos L medios, ¿verdad? Porque es la cara de atrás. La cara de acá es cuando Y tiene el valor de L medios. O sea que esto va a ser X más, no, mejor dicho, menos L medios más Z. Y la 3, ¿verdad?, que es la cara cuando Z vale menos L medios. Aquí lo coloqué mal, ¿verdad? Lo puse en 0. Pero bueno, si está centrada en el origen, entonces, así que cuando yo lo estaba haciendo, bueno, esto sería más bien, me confundí, lo que hice fue centrar, colocar una esquina en el origen de tal manera que tenía caras con X igual a 0, bueno, Y igual 0, Z igual 0, pero eso no es problema, no debería al menos. Entonces, imagínense dar simplemente la integral de la primera, tendríamos que en realidad es una cara que va hacia atrás, perdón. Hacia atrás, o sea, menos la integral 1 de sigma sub b de a, esto es igual la integral, la doble integral de 0 a L, pero en ambos casos, de P por menos L medios más Y más Z de Y de Z, que es en lo que varía la cara. Así que esto debe de ser menos primero, ¿verdad?, de 0 a L, la primera que quedaría como P, vamos a sacar esta P para que no esté estorbando, quedaría menos L medios por Y más de Y cuadrado más ZY, todo esto evaluado entre 0 y L de Z. Lo que nos quedaría, bueno, menos P, la integral de 0 a L. Bueno, primero lo evaluamos. En 0 es 0, en L esto queda menos 1 medio de L cuadrado más 1 medio de L cuadrado más ZL. Esto se cancela, ¿verdad? Esto se cancela y esto es integral en dz. Lo que nos quedaría simplemente menos P, 1 medio de Z cuadrado L de 0 a L. O sea, menos P medios L cubo. Si esto es así, fíjense que las tres caras no van a, la integral, el resultado no va a cambiar porque estamos tomando las tres caras que están en el lado negativo de los ejes. Los tres van a tener vectores normales negativos. Entonces, los tres van a variar, pero de 0 a L siempre, solo que en variable. Pero la estructura, fíjense que es básicamente la misma, solo es como está realizando cambios de variable, ¿verdad? Así que todas estas, ¿verdad?, las integrales de todas estas
serían este valor, ¿sí? De todas estas tres. Pues ahora podemos analizar las otras tres, ¿no? Podemos decir que el 4 es cuando ρ, cuando x está en la cara posterior, en el lado positivo, L más L medios, y, z, que va a ser P, L medio, más Y, más Z, lo mismo para la cara en y la cara en Z. Lo único que va a cambiar es, bueno, es como realizar un cambio de variable. La última, que es cuando Z tiene el valor de L medios, sea P por X más Y más L medios. Nuevamente, realizando una, ya hacemos todas, ¿verdad? Valores similares. O ustedes lo pueden hacer todas, ¿verdad? Por separado, si quieren. Pero el resultado va a ser el mismo. No hay problema porque el vector normal es positivo, así que simplemente podríamos tener la densidad, ¿verdad? La superficie de carga por el área. Este es un integral doble, siempre, ¿verdad? De 0 a L. De P por L medios más Y más Z. También en dy de Z. La primera integral tiene el mismo valor, ¿verdad? Solo que ahora va a tener esto, ¿verdad? Va a ser L medios Y más un medio de Y cuadrado evaluado, la misma forma, ¿verdad? Que tiene aquí. Evaluado en 0 y L, tiene esta forma, solo que ahora ambos son positivos, así que lo vamos a escribir directamente, ¿verdad? Para no estar escribiendo tanto. Esto es un medio de L cuadrado más un medio de L cuadrado más ZL en dz. Entonces, pues P por, esto es un medio más un medio es 1, lo que nos queda L cuadrado Z más un medio de Z cuadrado por L, de 0 a L. Entonces esto es P por L cubo más un medio de L cubo. Y esto es 3 medios. 3P medios por L cubo. Resulta que como solo eso, realizar un cambio de variable, ¿verdad? Tiene la misma forma, solo hacemos el cambio de variable. Las tres integrales van a dar lo mismo. Tendríamos que la carga total ligada es el primer término, que es menos 3P L cubo, el segundo término 3 veces, o sea, menos 3 por P medios L cubo, 3 veces, ¿verdad? Y aquí más 3 veces este término. 3 medios de P L cubo. Entonces, si lo hicimos bien, más 6, esto es como tener 6 medios, ¿verdad? Más 3 medios es 9 medios. Tenemos menos 9 medios de PL cubo. Más, esto que da, pues 9 medios de PL cubo. Que es igual a 0, ¿verdad? Y es lo que esperábamos, era lo que esperábamos que sucediera. Al principio, pues, me di cuenta que cuando yo lo realicé desplazado, ¿verdad? Desplazado, como que en realidad no estaba centrado en el origen, sino que esta esquinita de acá estaba en el origen. El cálculo pues me salía mucho más fácil, pero es que lo había leído mal. Tenía tres caras con x, y, z igual a 0.
¿verdad? No 3 caras con menos L medios y otras 3 caras con más L medios, por lo que el cálculo pues se simplificaba, pero en principio no debe de ser ningún problema porque lo único que estamos haciendo es desplazando el sistema de coordenadas. Y no obviar el hecho de que lo que estamos calculando es la carga encerrada en este caso. Y si tomamos bien los signos de los vectores normales y evaluamos correctamente las densidades superficiales de cada cara, entonces no va a haber ningún problema. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hoy sí me escucharon, ¿verdad? Problema, el de ayer. Sí, sí. Bueno, Hoy sí, si no, todo bien, todo bien. bueno, qué bueno. Si no tienen preguntas, comentarios, entonces esto sería todo, ¿verdad? Problemas, esto es lo que les van a pedir que calculen. La densidad de la parte del capítulo 10, ¿verdad? La densidad de carga en función del vector de polarización o, pues, la parte teórica, identificar aquellos 3 escenarios, por ejemplo, pueden ser variaciones de aquellos 3 escenarios del material polarizado, ¿verdad? Puede ser así. Prepárense con la teoría, porque es capítulos cuando es donde más van a poner, ¿verdad? Porque no se va a evaluar tanto la parte teórica, así que va a ser merecido que utilicen bastante de la teoría. Como les repito, traten de leer en vacaciones si quieren, ¿verdad? Aunque sea esas secciones hasta energía. Y yo considero que con eso van a obtener un buen curso de 415. Bueno, si no hay consultas, entonces éxitos mañana. Cuídense, pasen feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Igual, feliz que pase tarde. feliz tarde. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Nos vemos.